Aronskin, economista. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Luisa? Buen día. Bueno, estamos otra vez en la misma, recurriendo al Fondo Monetario Internacional. Llegó un fondo que ya prestó 45.000 millones, pasando por sus propios estatutos, por encima de sus propios estatutos, y ahora va a volver a prestarle a la Argentina. ¿Por qué tenemos que volver al fondo? Bueno, volvemos al fondo por malas razones. Mm, Eh, digamos, el fondo fue creado en su momento, al final de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a países que tuvieran un problema transitorio de balanza de pagos, es decir, que no pudieran cumplir coyunturalmente con sus compromisos con otros países, ayudarlos a que pudieran pagar y que pudieran resolver esos problemas transitoriamente y de esa forma salieran adelante. Eso fue cambiando, se fue distorsionando y se fue transformando el Fondo Monetario Internacional en un verdadero instrumento de intervención económica, sobre todo en países subdesarrollados, porque en general los países desarrollados no reciben plata del fondo o no aceptan las condiciones. En nuestro caso, es importante entender que el fondo tiene mucho que ver con sectores económicos internos, que lo usan al fondo para obligar al país a hacer cosas que en realidad ellos quieren que la Argentina haga. Ajustes, políticas desindustrializadoras, achicamiento del mercado interno, Porque, baja perdóname, del Ricardo, salario. uno se pregunta, ¿cómo vamos a pagar con todo esto? Con ajuste, achicamiento, desindustrialización. ¿Cómo vamos a pagar lo que estamos pidiendo nuevamente? Mira, yo creo que si a la gente se le explicara sencillamente, no el 60 y pico por ciento como ahora, sino el 95% estaría en contra de un acuerdo con el fondo. Porque la verdad que la forma que Argentina tiene de pagar sus compromisos externos es creciendo, y sobre todo creciendo en materia exportadora o sustitutiva de importación, es decir, o exportamos mucho más y conseguimos mucho más dólares, o dejamos de importar cosas que podemos producir localmente, las pasamos a producir localmente, ahorramos dólares y con eso también tenemos para pagar. Este gobierno, si uno se fija, la política macroeconómica es exactamente la inversa y por eso hay tantos problemas con el tipo de cambio. El otro día en la verdulería de mi barrio vi una serie de frutas que vienen de distintos países. Claro. Bueno, esto no es... A ver, es increíble. Conocemos los tours de compras de argentinos a Chile, a Paraguay, es decir, estamos viendo un tipo de cambio que fomenta que Argentina no solamente no consiga dólares, sino que fomenta que los argentinos vayan a gastar dólares afuera. Eso Es por un decir, hay lado, algo que bueno, está muy mal en esa política. eso por un lado. Y después la fuga. Porque digo, eso también está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los mercados no creen, no responden a todo lo que vienen diciendo? ¿Por qué, eh, digamos, el fondo va a prestar los 20.000, va a prestar un puchito? ¿Hay vencimientos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Va a Sí, devaluar? Son todas preguntas que van a tener un impacto en la vida de todos los argentinos. concretamente, y yo creo que lo que va a terminar pasando es que va a haber algún tipo de devaluación y eso va a trasladarse muy rápidamente, ya se está trasladando en realidad la expectativa a precios, ya están remarcando muchas cosas y eso va a impactar fuertemente en el salario, en la canasta básica de consumo de la mayoría de los argentinos. Pero lo que está pasando puntualmente, y yo creo que tu pregunta apunta a eso, es que el gobierno argentino no está pidiendo fondos para resolver un problema y que Argentina vuelva a crecer, sino que está pidiendo fondos para seguir sosteniendo este tipo de cambio que nos impide exportar y que los va a ir quemando a lo largo de las próximas semanas, si es que el fondo se los da, en tratar de sostener este tipo de cambio ruinoso
que permite a su vez que empresas nacionales y extranjeras muy grandes concreten el negocio al que se dedicaron en los últimos 8 meses, que es a colocar fondos en pesos. Esos pesos estaban a una tasa de interés muy atractiva, y en algún momento pasarse nuevamente al dólar. Eso es lo que se llama carry trade. La operación esa se concreta finalmente cuando se vuelven a comprar los dólares y uno ve que ganó muchos intereses en dólares. Casi Esto 40%. es lo que está pasando en estas semanas, y el gobierno quiere alimentar eso, es decir, que eso siga pasando a costa de tener un tipo de cambio ruinoso y de agregarnos nueva deuda que se va a ir como se fue en su momento con Mauricio Macri. En pocos meses se va a escapar todo ese dinero y vamos a estar con la deuda, todos los argentinos, y con las empresas contentas que se pudieron llevar los dólares baratos de la Argentina. Bueno, fíjate vos que la bicicleta financiera, según el INDEC, fue la actividad que más impulso tuvo en la economía en enero, respecto al enero del 2024, creció un 25,7%. Estoy hablando de especulación financiera, no estoy hablando de producción, no estoy hablando de desarrollo, no estoy hablando de jugamos, se ha transformado casi en un casino la Argentina. Mira, el dato que mencionás es importantísimo porque los ilustra sobre lo derrumbeado que está el país, la política económica, y la necesidad de volver a la coherencia y la sensatez. Un país no puede vivir de los intereses financieros, de la timba, de los jueguitos por celular. Es un país dedicado a la timba, que produce cada vez menos riqueza y que por lo tanto no tiene futuro, ni tienen futuro los habitantes del país. O sea, esto requiere un cambio radical de orientación, de incentivos, donde se gana buena plata. No puede ser que se gane en la actividad financiera, tiene que ser en la producción de bienes y servicios. Y eso es lo que va a permitir que Argentina crezca, exporte, se coloque bien en el mundo, consiga dólares propios y deje de estar permanentemente siendo endeudada por actores que en el fondo, Caputo claramente pertenece a ese mundo de la timba financiera, no sabe hacer otra cosa, y es muy sorprendente que en Argentina haya vuelto al Ministerio de Economía de protagonizado tan grande que lo llevó a Mauricio Macri de tener la posibilidad de la reelección a ser un hombre que perdió y no pudo ser reelegido. Bueno, te iba a decir, aquel préstamo de 45.000 millones de dólares, inédito en la historia del Fondo Monetario Internacional, fue claramente un crédito político para que Mauricio Macri ganara las elecciones. ¿Entendés vos que si el fondo le otorga 20.000 millones, tiene un poco que ver con eso también, con una ayuda a Javier Milei? Porque digo, están intentando no devaluar al menos antes de las elecciones. Sí, es indudable que es una ayuda política. Eso es muy interesante porque el fondo posa ante la opinión pública como un organismo técnico, ¿no? Pero la verdad es que si nos remontamos a ese episodio increíble, que es que el fondo le otorgue a un país 3 veces lo que le correspondía de acuerdo a los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional, que tiene establecido muy claramente cuánto le toca a cada país. Bueno, a Argentina le dio el triple en la época de Mauricio Macri, porque Macri, viendo que su política económica fracasaba, lo llamó de urgencia a Trump. Le dijo, mira, está el peligro es tan grande que no me van a reelegir, y Trump llamó, por lo tanto, de urgencia al Fondo Monetario Internacional y puso toda la diplomacia norteamericana, todo el peso enorme de la diplomacia norteamericana, a que el fondo aceptara darle un préstamo completamente ilegal para salvarlo a Mauricio Macri. Salvando las distancias, hoy nuevamente Trump ve como un activo propio a Milei, es decir, como un hombre norteamericano
puesto nada más y nada menos que en la jefatura del gobierno de la Argentina, y dice, a este muchacho hay que rescatarlo porque es nuestro. Ahora, Y entonces le han dado esta orden al fondo de salir a sostener una cosa que no tiene sentido. De todas maneras, ese préstamo todavía no está aprobado y difícilmente desembolsan los 20.000 taca sobre la mesa. Bueno, el fondo, los 20.000 van a tener dos partes. Una que es una especie de contabilidad interna entre Argentina y el fondo. Se estima que de los 20.000 va a haber unos 12.000 que se van a dedicar a eso, es decir, ni van a entrar a la Argentina, ni van a entrar, es un asiento contable, no los vamos a ver. Es probable que haya 8.000 millones de dólares frescos, que el fondo nunca los desembolsa en una sola vez. Cuando le dio el préstamo a Mauricio Macri de 50.000 millones de dólares, al principio desembolsó 15.000. Esto quiere decir, haciendo un cálculo bastante optimista, le daría 4.000 millones de dólares en principio al gobierno de Milei, y no ahora, porque todavía ni siquiera se llegó al acuerdo técnico, que es el primer paso para que después lo trate el board, que es el organismo político del Fondo Monetario. Suponete que mañana se llega a un acuerdo técnico, dentro de 3 semanas o 4 estaría el acuerdo político. O sea, estos dólares frescos no están. Si van a estar, van a ser dentro de varias semanas, y en el medio se están yendo del Banco Central 200 millones de dólares por día, y en aceleración, porque las grandes empresas ya se dieron cuenta de lo que está pasando, pero el público todavía no. El público lo tienen en ayunas, como en la época de la convertibilidad, creyendo que todo está muy bien. Las cosas no están para nada bien, pero yo te diría, todavía no se ha producido ese efecto manada, que es cuando los depositantes en dólares observan que el Banco Central está usando sus depósitos para venderlos en el mercado, para mantener el dólar tranquilo, pero que si van al banco puede ser que esos dólares no estén. Entonces, ya te los están escatimando. Ya te los están escatimando en el banco. Te dicen, no, vengan una semana, tiene que hacer esto. No salen los dólares tan fácilmente, según gente que ha ido a pedir sus dólares al banco. Bueno. Muy cortito. Esa información no la tenía, pero es importante. Sí, muy cortito. ¿Había otra salida antes que recurrir al fondo para el gobierno? La salida hubiera sido tener otra política económica. Vos fijate que el único mérito que el gobierno le muestra, mérito positivo, que le puede decir el gobierno a la población es, miren, hemos logrado ir reduciendo la tasa de inflación. Cosa que es dudoso porque está mal calculada la inflación. Pero suponete que fuera cierto. El gobierno usa para eso al dólar, es decir, dice, mira, como el dólar casi no se mueve, los precios casi no se mueven, pero la inflación tiene que bajar por otras razones, no porque el dólar está clavado. Está claro, bueno, está claro. Ricardo, estoy sobre los títulos, te agradezco muchísimo la posibilidad de escucharte y que nuestra audiencia también lo haga. Te mando un abrazo enorme. Un gran abrazo. Gracias. Ricardo Aronskin.